es nuestra primera clase. Para muchos de ustedes es la primera clase virtual porque en la anterior semana no tenía tantos inscritos, ¿no? Sorpresivamente, de 50 han subido a 90, imagínense, es mucho, ¿no? Entonces, tenemos que poner mucho, tanto ustedes como yo, de nuestra parte para que nuestra clase se lleve a cabo en forma normal, ¿ya? Entonces, otra vez voy a presentar. Yo soy la doctora Marta Cortés, voy a ser su docente de anatomía todo este año y junto conmigo tienen otro docente que es el doctor Dorado, ¿no? Muchos temas dará él, muchos temas daré yo, pero la coordinadora de la materia soy yo. Cualquier cosa, cualquier duda se tienen que dirigir conmigo, ¿ya? El primer tema de la materia es Introducción al Estudio de Anatomía y Fisiología, ¿ya? Como ustedes saben, es una materia muy larga, muy apasionante, ¿no? Porque empiezan a conocer el cuerpo humano normal y además para estudiar mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos nombres que tienen que memorizar, muchas palabras nuevas que van a entrar en su lenguaje, ¿ya? Entonces, vamos a empezar definiendo qué es anatomía, ¿no? Entonces, saben, ustedes ya saben, ¿qué es anatomía? Anatomía es el estudio de la estructura y forma del cuerpo humano y de sus partes, ¿no? O sea, nosotros vamos a ver, por ejemplo, Haya vamos a pagado ver 20 en mi vida, pero al, 30. al corazón, ¿no? Vamos a ver cómo está formado. Por ejemplo, si estudiamos el órgano, vamos a ver qué estructura tiene, cómo son sus paredes, cuáles son sus partes, cuánto mide, cuánto pesa, ¿ya? Y entonces, ¿cuál será el objeto del estudio de la anatomía? El cuerpo humano normal. ¿Para qué queremos conocer el cuerpo humano normal? Para que después sepamos interpretar lo anormal y después llegar a un concepto de una enfermedad, ¿ya? Y entonces la anatomía se divide en anatomía macroscópica, su nombre indica macro, grande, todo lo que nosotros podemos ver a simple vista, ¿ya? Y anatomía macroscópica se diferencia de la anatomía microscópica, que ahí se estudian las estructuras pequeñitas, solo las que no se ven, solo las que vamos a poder ver con el microscopio, ¿no? Y entonces, ¿de dónde Usted deriva va a la ganar palabra anatomía, ¿no? Anatomía, casi 100 pesos. apaguen su micrófono, por favor, ¿ya? Apaguen su micrófono, por favor. Entonces vamos a ver que anatomía deriva de las palabras griegas que dice ana, separar, y tomía, cortar, ¿no? ¿Por qué? Porque los anatomistas, para estudiar las diferentes partes del cuerpo, han estudiado en cadáveres y han cortado, han separado las estructuras para ver qué estructura está en la parte superficial, profunda, más profunda, etcétera, ¿ya? Entonces, la anatomía macroscópica y microscópica están muy relacionadas, porque si nosotros vemos macroscópicamente, por decirles algo, el músculo, el bíceps, por ejemplo, dónde se encuentra, cómo está formado, histológicamente, ¿cómo está formado? Está formado por el músculo estriado, ¿no es cierto? Que tiene varios núcleos, las células son en forma de fibras, etcétera, ¿ya? Entonces están íntimamente relacionadas. Muy bien, también este año vamos a estudiar fisiología, ¿no? ¿Qué es la fisiología? Es el funcionamiento del cuerpo humano normal, ¿no? ¿Y cuál es el objeto del estudio? El cuerpo humano normal, ¿no? También la fisiología se divide de acuerdo a las partes que estudiamos. Por ejemplo, si vamos a estudiar la fisiología del sistema nervioso, hablaremos de una neurofisiología. Si vamos a hablar la fisiología del corazón, hablaremos de cardiofisiología, ¿no? Así se divide. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, podemos ver que
la anatomía está muy relacionada con la fisiología. Por ejemplo, dándoles la idea del corazón, ¿no? Mire, el corazón, ¿no? Anatómicamente les voy a decir, borren lo que han puesto en el pizarrón. Si siguen haciendo, una vez más vamos a suspender la clase y les voy a dar por avanzado. Borren las que están poniendo tanto dibujo, ¿ya? Doctora, Sale. ese Matías Vargas se volvió a entrar. ¿Qué? Ese Matías Vargas. No lo he encontrado. No está en mi lista, les cuento. Debe ser un Es porque infiltrado. han pasado Sí, debe ser un enlace que infiltrado. Sí, por favor, cuando yo les dé la invitación, no pasen a gente extraña, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver que la anatomía, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les hable de anatomía, ustedes van a ver cuánto pesa el corazón, dónde está ubicado, ¿ya? Cómo está conformado, está formado por las dos aurículas, dos ventrículos, luego después les diré cuánto pesa, después que tiene válvulas, ¿no es cierto?, que la pared de las aurículas es más delgada, esa es la anatomía. Pero cuando yo les hable del funcionamiento, les diré, el corazón produce ruidos cardíacos, ¿no? También les diré cuánto de sangre recibe el corazón, de dónde recibe, por ejemplo, la aurícula derecha, de dónde recibe la aurícula izquierda, de ahí dónde va la sangre, ¿no? Ese es el funcionamiento del corazón, ¿ya? Y entonces la fisiología está en relación con la patología, con las enfermedades del corazón. ¿Y para qué vamos a aprender todo eso? Para luchar contra las enfermedades del corazón, ¿ya? Muy bien, sigamos nuestro tema. Entonces vamos a hablar un poco de la reseña histórica de la anatomía. Ya más o menos, imagínense ustedes, 1600 antes de Cristo ya aparecían informes sobre la anatomía, ¿no? En un papiro, ¿ya? ¿Qué es un papiro? ¿Me pueden decir? ¿Qué es un papiro? Un papiro, ¿ya? Es... los papiros es un material que utilizaban en los antiguos, ¿no?, egiptos, para realizar cualquier tipo de inscripción, ¿ya? Y este papiro se obtenía de una planta que se llama papiro, ¿no? Y de ahí deriva el nombre de papel, ¿no? Miren ustedes cómo daban jeroglíficos, ¿no? Entonces, ustedes si han visto la novela de Moisés, por ejemplo, veían cómo Moisés en las piedras escribía a través de jeroglíficos, ¿no es cierto?, la historia de la Biblia. Estos egipcios, ¿no?, ya escribían en que es una forma de papel, por eso de ahí deriva el nombre de papel. Actualmente nosotros estudiamos papeles para estudiar, para escribir, y este papiro deriva de una planta que se llama papiro, ¿no? Y ahí escribían los antiguos egipcios, ya más o menos en el año 1600 antes de Cristo, y ahí ya se revelaban conocimientos sobre las vísceras, sobre las grandes vísceras, ¿no? Luego también los egipcios, donde realizaban las primeras descripciones anatómicas, ¿no? Estudiaban a través de la técnica de la momificación, ¿ya? ¿En qué consistía la momificación? Miren ustedes, cuando moría alguien, ¿no?, los egipcios sacaban todas las vísceras para evitar que el cadáver llegue a una putrefacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, sacaban el estómago, el corazón, menos el corazón, ¿no?, el intestino delgado, intestino grueso, vejiga, hasta el cerebro, pero no sacaban el corazón, ¿ya? Entonces, esa es la técnica de la momificación. Y al sacar las vísceras, hacían sus primeros estudios, hacían las primeras técnicas de
para estudiar la momificación, ¿no? Luego tenemos a Hipócrates, ¿no? Hipócrates... Doctora, disculpe que la moleste. La pantalla está rayada y no se puede ver bien. Sí, pero no vamos a interrumpir por nuestra clase. Ustedes escúchenme y traten de ver la pantalla, ¿ya? Sí, además, el nombre de quien rayó el libro es Matías Vargas. ¿Cómo? ¿Puede eliminarlo, doctora? Matías Vargas está interrumpiendo mucho la Cállense, por clase. favor, soy Teserato, sí, soy más inteligente de ustedes, zorra, sí, sí, zorra, más zorra, puta. Ya, entonces vamos a seguir nuestra clase, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, a Hipócrates, ¿ya? Hipócrates, por ejemplo, ha sido el padre de la anatomía, ¿no? El padre de la anatomía, y basó sus estudios en la observación del cuerpo humano, ¿ya? Aristóteles ya se consideraba el padre. Vamos a ver ahorita Aristóteles, miren ustedes, ¿ustedes saben quién está haciendo la pantalla? Matías Vargas. Matías Vargas. Vamos Doctora, sáquelo, por favor. ya, lo voy a sacar a Matías Vargas. Cállate, Ya. puta, cállate, ¿qué me vas a hacer? Es un Vamos a ver. peladingo, doctora. Sí, no se preocupen, ahorita Hay vamos más a ver. infiltrados, giles. Vamos a ver. ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa. Ahorita vamos a ver. Sí, doctora, es que está perjudicando. Mire lo que hizo. Y lo sigue Sí. rayando. No se preocupen, Qué no se hermoso, preocupen, cállate que vos. ahorita los voy a ver. Ahorita vamos a ver, deja de funcionar. Y lo voy a buscar a ese Matías Vargas. Cállate, Esperen un zorra, ratito. cállate. Escúchame, doctora. Es una falta de respeto. Sí, pero no hay que hacer caso Puta, porque puta, son puta. gente que no puede entrar a la universidad, son gente que no puede, vamos a ver. Vamos a ver ahorita a Matías Vargas, lo voy a buscar. Seguro es un dolido, Lice. ¿Qué? Seguro es un dolido que no pudo entrar a la Claro, universidad. seguro que es uno que no puede entrar a la universidad y seguramente... lo voy a- Doctora, saque los que están con su cámara apagada. Sí, las voy a sacar a los que están con su cámara apagada mejor. Zorra, y si estoy con mi cámara prendida, que me vas a mierda. Sí, mejor, doctora, porque nos está perjudicando. Sí, vamos Cállate, a- zorra, vos. No Si sirve. le da importancia, él va a seguir y va a seguir y va a seguir. Es como, tienen que seguir nomás escuchando a la doctora. vamos a Ya, ver. puta. Vamos a seguir escuchando tus mamadas, tus sonceras, lo que dices, tu anatomía, arriba, abajo, arriba, abajo. Y escuche cómo Anatomía. habla de paso. Ay. Es del occidente ese tipo, ese niñito. Ahí está, ya lo encontré, Matías Vargas. Ahora sí, Lice, Ya lo va a ser encontré, mi ya lo próxima encontré. víctima, ¿ya? Doctora, Pero también ya- uno que se llama... Igual Abigail Menacho. También. Eliminar. Sí, doctora, Abigail Menacho. Ya. Son dos, doctora. Sí, ustedes díganme, las estoy enviando. Ya. Ya las estoy- Y si está en su grupo, doctora, elimínala para siempre. ¿A quién? Dígame, por favor, ¿a quién más? Abigail Menacho. Abigail Menacho. Ustedes van a ayudar a descubrir. Abigail Menacho. Dicen, hay Abigail. otra que no... Que no tiene Esta Abigail cámara. Menacho, pero Es esta... otra, me ha copiado el nombre. ¿Qué? Es otra que me copió el nombre. Dice, Porque lo que yo estoy pasa con es cámara. Doctora, lo que Hay pasa una que es está que con sí, cámara apagada. con los Sí, a nombres- todas las que están con cámara apagada las voy a eliminar. Está bien, Lice, elimina todo lo que está con Sí, cámara con apagada. cámara apagada las voy a eliminar, no se preocupe. Doctora, lo que pasa es que se infiltran con los nombres de los que son nuestros nombres, es decir, con sus los Es nombres que saben que ustedes no tienen que dar la invitación a nadie,
Porque, Eso sí. ¿por qué cómo entran a nuestra clase? Porque entran con la invitación, ¿no es cierto? Sí. Si ustedes no tienen que compartir, la invitación es solo para ustedes. Aquí les voy a eliminar a doctora, estas. Mira, lo las que mismo no- pasó en otras materias igual. Exacto. Así se Pasó el entraron. año pasado también, doctora. Sí, pues sí. Vamos a ver, a esta también la voy a eliminar. Ponemos solamente los que estamos en el grupo. Sí, eliminar. A todas las que están sin cámara las estoy eliminando. Eliminar. Estoy pasando. Pensé que iba a exponer. Ay, perdón. Bien, está Carlos Alberto, también lo voy a eliminar. Eliminar. Enviar. Luz Adriana, ¿puedes apagar por favor tu micrófono? Sí, y no prenda su micrófono, ¿ya? Eliminar. Ustedes ayuden a descubrir. Doctora, hay una tal Gaby Vilca igual. Esta Gaby Vilca, sí, ya la estoy eliminando. Eliminar. Eliminar. Ya. Entonces, Doctora, creo que hay una opción donde cuando usted elimina a alguien ya no pueden entrar. Sí, finalizado. Eliminar. A ver, Alejandra Esther más bien prendió. Ya está. A ver, ¿saben qué son los hackers? Son gente que no puede entrar a la universidad y tiene mucha envidia, pero no nos vamos a dejar vencer. Ustedes me van a ayudar y me dicen a quién hay que eliminar, ¿ya? Bien, ya hemos eliminado. Vamos a de nuevo. Ya, muy bien. Entonces, estábamos en Hipócrates, ¿no? A ver, vamos a ver dónde está. Ya, Hipócrates, ¿no? Entonces, saben ustedes que han llevado en colegio a Hipócrates, ¿no es cierto? Hipócrates era el padre de la medicina, ¿no? Hipócrates era un gran filósofo. ¿Qué ha hecho este Hipócrates? Hipócrates ha dividido la medicina, ¿no?, de la filosofía, la biología de la filosofía, ¿no? Se considera el padre de la medicina porque ha fundado la ciencia de la anatomía, ¿no? Este Hipócrates es tan famoso que actualmente cuando uno sale médico realiza el juramento de Hipócrates, ¿no? Este juramento se basa en defender al paciente, ¿no? Si un médico tiene que dar la vida por su paciente, tiene que hacerlo, ¿no? Y hoy en día hemos visto, por ejemplo, en la enfermedad del COVID, ¿no? Cuando ha habido COVID, toda la gente, los internos de medicina, por ejemplo, han tenido miedo y no han dejado de ir a los hospitales, ¿no? Eso es no tener vocación, ¿no? El juramento de Hipócrates dice dar la vida por los pacientes, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que curar a nuestros pacientes, en eso se basa el juramento de Hipócrates. Este Hipócrates basó sus estudios en la observación y en el estudio del cuerpo humano en el siglo V antes de Cristo, ¿ya? Luego, en la historia de la medicina también no podemos dejar de hablar de Aristóteles, ¿no? Este Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo usó por primera vez la palabra anatomía, ¿ya? Este se considera el padre de la filosofía, ¿no? Y fue un pensador que se refirió más a la biología, a la zoología, a la embriología médica, ¿no? Hizo sus estudios anatómicos en animales, ¿no? Fue el primero que habló de la palabra anatomía, ¿no? Luego tenemos a Bartolomeo Eustaquio,
¿ya? Este Bartolomeo Eutasio es un anatomista médico italiano, ¿no? Eutasio. Y se debe sus estudios a una serie de dibujos, descripciones anatómicas y también él ha sido el que ha escrito, por ejemplo, muchos órganos importantes, muchas partes anatómicas importantes, por ejemplo, la trompa de Eustaquio, ¿ya? Que es una parte anatómica que une la faringe con el oído medio, ¿ya? Entonces, él ha diseccionado cadáveres humanos, ¿ya? También tenemos a Andrés Vesalius. Este Andrés Vesalius es de la época del Renacimiento y ha nacido en Bruselas, ¿ya? Y ha escrito un libro famosísimo de Humanis Corporis y se consideró el fundador de la anatomía moderna. También sus estudios se basaban en disecciones en cadáveres humanos, ¿no? Y por último, vamos a mencionarlo a Leonardo da Vinci. Es un famosísimo Leonardo da Vinci, italiano también. Ustedes lo deben conocer por la famosa imagen, ¿cómo se llamaba esa imagen? La Mona Lisa, claro, esa. Entonces Leonardo da Vinci fue pintor, fue anatomista, fue arquitecto, fue filósofo, fue ingeniero y además fue músico y poeta. Imagínense, ¿no? Leonardo da Vinci en el siglo más o menos XV y XVI. Realizó sus estudios anatómicos en un libro que estudia, por primera vez estudió miología, sobre osteología y además, como era un gran dibujante, su libro contiene dibujos brillantes, ¿ya? Entonces fue también el primero que hizo el cuerpo humano, que se llamaba hombre de vidrios, ¿ya? Leonardo da Vinci. Bien, entonces esos son los más importantes, ¿no? de la historia, porque después hay muchos más, pero para qué les voy a llenar de tanta historia, yo lo único que quiero es que aprendan de estos que son los más importantes. El inicio de la fisiología moderna. Bueno, ¿quién fue el que ya descubrió la fisiología? Fue Harvey, ¿ya? Fue Harvey que descubrió la circulación de la sangre, ¿no? Y también él nos dijo que del corazón salía sangre hacia las arterias, hacia las venas, ¿no? Y junto con Miguel Servet, ¿ya? Entonces, bien. Y también dentro de la anatomía, dentro de la fisiología, no podemos dejar de mencionar al fisiólogo famoso francés Claude Bernard, que él nos habló por primera vez sobre la homeostasis, que al final de este tema les voy a hablar de la homeostasis, ¿ya? Muy bien, entonces ahora siguiendo con nuestro tema vamos a hablar de la posición anatómica, ¿ya? Ustedes saben que el cuerpo humano adapta diferentes posiciones, ¿no? Posición de parada, sentada, recostada, de cúbito dorsal, etc. Pero para describir, ¿no? Para tener un punto de referencia en la que se encuentra el cuerpo humano, hemos optado la posición anatómica. Esta posición anatómica es cuando el paciente está parado con la cabeza recta, con los ojos mirando al frente, las manos, ¿no? Los brazos unidos al cuerpo, ¿no? Las palmas de las manos dirigidas adelante, los pies juntitos, ¿no? Dirigidos adelante también con los talones juntos, ¿no? Esa es la posición anatómica. ¿Y qué es la posición anatómica? Es el punto de partida para referirnos a los términos de orientación, ¿no? Para describir las diferentes partes del cuerpo humano, ¿no? Y entonces, ¿para qué nos sirve la posición anatómica? Nos sirve para, ¿no? describir al cuerpo humano.
Por ejemplo, vamos a aprender una nueva terminología anatómica. Por ejemplo, cefálico se va a referir todo lo que está hacia arriba, superior, ¿no? Y caudal, todo lo que está abajo, inferior. También en la línea media vamos a decir medial, ¿no? Por ejemplo, el esternón está en la parte medial del tórax. El ombligo está en la parte medial del abdomen, ¿ya? Lateral, por ejemplo, el pulmón derecho, ¿no? Está en la parte lateral derecha del tórax, ¿ya? Para eso es esta terminología médica. También podemos hablar de anterior y de posterior, proximal y distal, ¿ya? ¿A qué se refiere el término proximal? Proximal se refiere a todo lo que está cerca a la cabeza. Por ejemplo, la cabeza del húmero, ¿no? Aquí está el húmero, es proximal, ¿no? Está en la epífisis proximal del húmero, ¿ya? Entonces quiere decir que está más cerca a la cabeza. Por ejemplo, el cóndilo, el epicóndilo, la tróclea del húmero está en la parte distal del húmero. Quiere decir que está más cerca a los miembros inferiores, ¿ya? Proximal, distal. Anterior, posterior. Medial, lateral. Cefálico, caudal, ¿no? Esa es la terminología anatómica que vamos a utilizar para explicar los diferentes órganos, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de los planos anatómicos, ¿no? Los planos anatómicos dividen al cuerpo humano en diferentes regiones, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar de un plano coronal, ¿ya? Este plano coronal va a pasar por la sutura coronal, ¿ya? La sutura coronal, ¿ya? Es la unión que está formada por el frontal y los parietales, ¿ya? Por el frontal y los parietales. Entonces, esa es la sutura coronal. Es todo lo que ven, lo que está de azul, ¿ya? Este plano coronal divide al cuerpo humano en una zona anterior y una zona posterior. Por ejemplo, si yo les digo dónde está ubicada las clavículas. Las clavículas están ubicadas en la región anterior y superior del tórax, ¿no? Anterior. Entonces, ¿quién está dividiendo este plano coronal? Por otro lado, tenemos el plano sagital. El plano sagital pasa por la sutura sagital que está unida por los dos parietales, ¿ya? Y este plano sagital, ¿no? Divide al cuerpo humano en una parte derecha e izquierda, ¿no? Por eso que hablamos de la mano derecha, mano izquierda. Pie izquierdo, pie derecho, ¿no? Rodilla izquierda, rodilla derecha. Y por otro lado tenemos el plano transversal, ¿ya? Este plano transversal divide al cuerpo humano en una región superior e inferior, ¿ya? Entonces son los tres planos, sagital, coronal y transversal. Entonces, esos son los planos que nos sirven para dividir al cuerpo humano. Bien, también en el cuerpo humano vamos a ver las cavidades corporales, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cavidad craneal que está formada por los huesos planos del cráneo, ¿no es cierto? Esto por los 8 huesos del cráneo. Esta cavidad craneal que contiene al cerebro, al encéfalo, ¿no es cierto? Al cerebro y al encéfalo. Luego tenemos la cavidad espinal. Esta cavidad espinal, que está formado por los cuerpos de las vértebras, contiene un órgano muy importante que es la médula espinal, ¿ya? Luego tenemos la cavidad torácica. Esta cavidad torácica tiene 3 compartimentos, ¿ya? Tiene el compartimento pulmonar derecho, compartimento pulmonar izquierdo y la cavidad cardíaca. Luego tenemos la cavidad abdominal, ¿ya? La cavidad abdominal, vamos a ver, es la más amplia. Esta cavidad abdominal tiene paredes blandas, ¿ya? La cavidad abdominal de la cavidad torácica está dividida por el diafragma. Aquí está el diafragma, que es un músculo muy importante en la respiración, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver la cavidad abdominal y
Por último, tenemos la cavidad pélvica, ¿ya? Esta cavidad abdominal se divide en 9 partes, ¿no? ¿Cuáles son esas partes? Por ejemplo, vamos a ver el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo. Aquí tenemos la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda. Aquí tenemos el hipogastrio, ¿no? Aquí tenemos en la parte media vamos a tener el flanco vacío derecho, el flanco vacío izquierdo y en el medio el mesogastrio, ¿no? Estas son las 9 partes que se divide la cavidad abdominal, ¿ya? ¿Cómo se divide? Por ejemplo, se divide esta cavidad abdominal de la parte media de la última costilla hasta el hueso ilíaco. Aquí igual, ¿no? Aquí de la última costilla, ¿no? Va por las últimas costillas, una línea transversal y otra línea transversal que pasa por el ombligo. Entonces, estas líneas dividen al abdomen en 9 partes, ¿ya? Entonces, ¿para qué es importante esta división? Por ejemplo, si un paciente viene y les dice, ay, doctor, me duele aquí, en el epigastrio. Ah, y ustedes ya piensan, ¿qué está en el epigastrio? Aquí podemos encontrar al estómago, podemos encontrar al esófago, podemos encontrar la cabeza del páncreas, ¿no? En una gastritis, por ejemplo, ahí el dolor, ¿no? En el hipocondrio derecho, si vienen con un dolor en el hipocondrio derecho del paciente, ¿qué van a pensar? A ver, ¿qué estructuras tengo ahí? Ah, tengo al hígado, ¿ya? Y debajo del hígado está en la cara inferior del hígado está la vesícula biliar. También tengo el ángulo esplénico el ángulo hepático del colon. Más posterior que tengo, el riñón derecho, ¿no? Entonces, ¿ya? ¿Para qué? Para eso sirve, ¿ya? Luego tenemos el hipocondrio izquierdo. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Si el paciente viene con dolor aquí, vamos a encontrar el ángulo esplénico del colon, vamos a encontrar el bazo, vamos a encontrar la cola del páncreas, ¿ya? Luego tenemos el flanco vacío o derecho. Aquí vamos a tener las asas intestinales, ¿no? El colon ascendente. Aquí vamos a tener asas intestinales en el mesogastrio y aquí en el flanco izquierdo vamos a encontrar el colon descendente y también asas intestinales. En la fosa ilíaca derecha vamos a encontrar el apéndice. Vamos a encontrar, si mi paciente es mujer, voy a pensar en el ovario, ¿no? En el ovario derecho. Voy a pensar en la trompa, ¿no? En el hipogastrio, ¿qué voy a pensar? En la vejiga. Y si es mujer, voy a pensar en el útero. En la fosa ilíaca izquierda, voy a pensar en el recto, ¿no? Aquí está el recto. Y también voy a pensar en la fosa ilíaca izquierda, voy a pensar si es mujer, voy a pensar en el ovario izquierdo, ¿ya? Entonces, para eso nos sirven estas diferentes divisiones. Bien. Entonces, ahora vamos a avanzar los niveles de los seres vivos, ¿ya? Por ejemplo, los niveles de los seres vivos. Aquí vamos a hablar de lo más pequeñito, ¿ya? Los seres vivos estamos formados como una casa. Una casa que tiene cimiento, está formado por ladrillos, está formado por está formado por cemento. ¿Por qué más? Está formado por yeso, por pintura, ¿no? Así nuestro organismo tiene los diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la parte más pequeñita, que es el átomo, ¿ya? El nivel atómico, ¿ya? Por ejemplo, el átomo es la materia más pequeñita, ¿no? Este nivel atómico, el conjunto de átomos que va a formar moléculas, ¿no? Las moléculas, por ejemplo, tenemos aquí una molécula de agua, ¿no? Eso llevado en colegio, H2O. ¿Cómo está formada la molécula de agua?
por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿ya? Entonces, esa es la molécula de agua. Luego tenemos la molécula de la glucosa también, ¿ya? Ese es el nivel químico. Este nivel químico es importante porque a través del nivel químico en el organismo tenemos el metabolismo, tenemos la reproducción, etcétera, etcétera, ¿ya? Luego seguimos subiendo y vamos a ver el nivel celular, ¿ya? El conjunto de átomos y moléculas van a formar las células, ¿no? Aquí tenemos las células, ¿no? Ustedes ya han estudiado en colegio las células, ¿no? Es la unidad funcional anatómica del cuerpo humano. ¿Por qué decimos que es la unidad funcional del cuerpo humano? Porque esta célula tiene núcleo, tiene citoplasma y membrana celular. En el citoplasma tenemos todas las organelas que cumplen la función digestiva, respiratoria, catabólica, todo eso, ¿ya? Entonces, es la unidad funcional de nuestro organismo, ¿no? Las células, nosotros a partir de las células está formada todo nuestro organismo. Las 2 células, por ejemplo, el óvulo y el espermatozoide se unen para formar los tejidos. Ahorita me cierras la cortina. ¿Ya? Entonces, estas células se unen para formar los tejidos, ¿ya? En la célula tenemos algo importante, que son los genes, ¿no? El núcleo. Dentro del núcleo tenemos los genes que contienen las instrucciones biológicas que conforman las características del ser humano, ¿ya? Luego, el conjunto de células que nos va a formar los tejidos, ¿no? La reunión de estas células semejantes cumplen una determinada función, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, el tejido nervioso, ¿no? El tejido conjuntivo, el tejido epitelial que está en la piel, que sirve de protección, el tejido conjuntivo, el tejido nervioso, ¿no? Que nos sirve para producir para conducir los estímulos nerviosos, para producir estímulos nerviosos, ¿ya? Esos son, también tenemos el tejido muscular cardíaco, ¿no es cierto? Muy bien, y el conjunto de tejidos que formará órganos, ¿no? Entonces, los órganos son las partes de un organismo que está formada por diferentes tejidos que cumplen una determinada función, ¿ya? Por ejemplo, les voy a decir el hígado, ¿ya? El hígado está formado por células que son los hepatocitos, ¿no? El conjunto de células van a formar el tejido hepático y el conjunto de tejidos van a formar el hígado, ¿no? El cerebro, por ejemplo, el cerebro está formada por células que son las neuronas, también células, los astrocitos, la microglia, células ependimarias. Este conjunto de células van a formar el cerebro, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, otro órgano, el colon, el intestino grueso, el intestino delgado, ¿no? Pero fíjense, los órganos no son todos iguales, ¿no? Los órganos tienen diferente forma, tienen diferente tamaño, tienen diferente ubicación, pero están formados por diferentes tejidos que cumplen una determinada función, ¿ya? Luego tenemos el conjunto de órganos va a formar los sistemas, ¿no? Los sistemas, los diferentes sistemas, por ejemplo, vamos a hablar del sistema óseo, vamos a hablar del sistema respiratorio, del sistema digestivo, del aparato circulatorio, del sistema nervioso, del aparato reproductor, del aparato urinario, del sistema endocrino, ¿no? El conjunto de sistemas de órganos van a formar el organismo, ¿ya? El organismo. Muy bien. Entonces, y aquí pueden ver en esta diapositiva cómo son los niveles de nuestro organismo, lo que acabamos de hablar. Para repasarles, tenemos, por ejemplo,
el nivel subatómico, ¿ya? Que está formado por protones y electrones. Luego tenemos el nivel atómico, el conjunto de átomos va a formar las moléculas. El conjunto de moléculas va a formar las células. El conjunto de células, los tejidos. El conjunto de tejidos, los órganos. Y el conjunto de órganos van a formar los sistemas de órganos, ¿no? Todos estos sistemas van a dar lugar al órgano, al organismo, al cuerpo humano, ¿ya? Muy bien, entonces aquí vamos, bases generales, bueno, la célula ya vamos a hablar la próxima clase, ¿no? Teníamos que hablar hasta la célula, pero nos han perjudicado los malvivientes, ¿no? Muy bien, entonces vamos a salir de... ya. Por favor, prendan sus micrófonos y díganme si tienen alguna pregunta respecto al tema. Buen día, profe. Disculpe, las diapositivas que estamos viendo ahorita, ¿usted las va a pasar hoy día? Sí, desean, se las puedo pasar. Sí. Ya se las voy a pasar al aula Vale. virtual. Pero lo que les quiero decir, muchas de las diapositivas las he sacado del libro, de mi texto. Entonces, y todo lo que les he dicho en este momento, todo está en el texto, ¿ya? O sea, no tengan pena de tomar apuntes, algo, más bien atiendan, ¿no? Y incluso a mí me encantaría que den una leidita, por ejemplo, vamos a hablar la célula, vamos a ver partes de la célula, todo eso tenía que avanzar ahora, pero ustedes saben que nos han perjudicado y entonces vamos a avanzar la célula en la próxima clase, ¿ya? Lo que les quería decir, me han estado escribiendo mucho los estudiantes preguntándome del texto. Yo sé que muchos no pueden ir sábado, entonces les voy a dar 2 días, ¿ya? Les voy a atender los jueves, anoten por favor, jueves de 9 a 12 para que ya no me escriban, porque tanto me escriben que ya no les puedo contestar y no es que no les puedo contestar por maleducada, sino porque ya no me da tiempo, ¿no? Entonces, por favor, pueden ir jueves de 9 a 12 que voy a estar atendiéndolas porque quiero darles personalmente el libro, ¿ya? Y sábado de 9 a 12, ¿ya? No va a haber otro horario, ¿no? Respecto a que tenían muchas preguntas, las que han comprado el texto y les he entregado a mi secretaria cuando yo estaba ocupada, no estaban preguntando en el WhatsApp, ¿no? Que cómo va a ser. Respecto al tema, ¿no? Ya termino introducción la próxima clase y ya empiezo cardiocirculatorio. Cuando empiece cardiocirculatorio, yo voy a dar la clase 1 hora, de 7:30 a 8:30, y a las 8:30 voy a empezar con las exposiciones, ¿ya? Entonces, ya la próxima clase les voy a decir, el próximo lunes van a exponer Carolina Alpire, Lisette Vargas, les voy a ir diciendo sus nombres, ¿ya? Entonces, porque ya tengo la lista de los que han tenido el texto, ¿ya? Entonces, la exposición, el tema está en la página 226 del texto, ¿no? Y anoten, por favor, ¿en qué va a consistir la exposición? La exposición va a consistir en, primero, concepto, ¿ya? Concepto, ¿ya? Luego me van a decir síntomas, ¿ya? Síntomas. Luego, exámenes complementarios, ¿ya? Exámenes complementarios, ¿ya? Luego me van a decir diagnóstico. Luego me van a decir tratamiento. Y luego me van a decir cuidados de enfermería. Es lo más importante para mí, cuidados de enfermería.
porque está relacionado a nuestra profesión. ¿Ya? Y luego me van a decir cuidados de enfermería y luego me van a decir cuidados de enfermería. Luego, ¿qué más te necesito? Nada más. Ya, ustedes pueden hacer diapositiva, pueden compartir pantalla, ¿ya? Y en la diapositiva pueden haber dibujos, pero no letras. O si no, también les voy a aceptar mapa conceptual, ¿ya? Si me dicen todos los puntos bien, entonces les califico sobre 10 puntos. Ya se ganaron 10 puntos de entrada. Si me dicen a medias, les voy a poner 5, se pueden ganar 2 puntitos, 3, 4, 5. Pero les aconsejo que se ganen 10 puntos, porque es muy sencillo. Si a alguien le tocó, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, ¿no? Ustedes ponen en el internet insuficiencia cardíaca y ahí encuentran todo. Y de ahí se hacen un resumen de lo más importante y ya está. ¿Ya? 10 minutos dura su exposición. Van a controlarse con reloj. 10 minutos, ¿ya? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, doctora, sí. La exposición. Todos tenemos la oportunidad de poder exponer. Los que se compren el texto. Pero no se preocupen los demás, porque los demás tienen sobre 90 puntos. O sea, sobre 90 no es que se están aplazando, tienen 90 puntos para sacar. ¿Ya? Eso. Muy bien, otra cosita. Gracias por ayudarme a eliminar a los hackers, a los malvivientes, les vamos a poner, ¿ya? Entonces, en la próxima vez, otra vez me van a decir quiénes están, así para eliminarlos, porque antes no sabía manejar. ¿Se acuerdan el nombre? Matías. ¿Matías qué? Matías Vargas. Matías Vargas. Y yo, la jovencita, ¿cómo se llamaba? Pero es que una compañera que se llamaba Menacho. Ah, se copió el nombre de la compañera, ya. Lo que les voy a pedir, como son muchas ustedes, tengan mucho cuidado con la invitación, ¿ya? Porque supongo que el WhatsApp solamente tienen ustedes derecho, ¿no es cierto? Y entonces el malviviente tiene que ser pariente de ustedes, hermano de ustedes o su cortejo de ustedes, doctora, que agarran su celular. Doctora, debe ser que se ingresan para hablar, doctora. Es que pasa que el enlace se lo manda a distintos grupos. Por ejemplo, pide el grupo de primer año, segundo año, tercer año. ¿Por qué? Pero si yo solamente el enlace les mando a ustedes. Sí, ¿no? Pero cuando piden información, hay algunos que envían. No. Por favor, no envíen, ya, no envíen su enlace, ya, solamente que sea para ustedes, ¿ya? Sí. Bueno, doctora, para que de WhatsApp deberíamos ingresar con nuestro correo electrónico. ¿Qué? Para que no haya ese problema que se infiltren los alumnos o otras personas, ¿no ves? Por seguridad, todos deberíamos ingresar, en vez de la invitación que nos manda por WhatsApp, primero registrarlo con nuestro correo electrónico, para que otra persona no se copie nuestro nombre ni haya ese problema. Pero le cuento que es mucho trabajo. Yo les mando al WhatsApp y ustedes no, por ejemplo, si a mí me mandan una invitación, ¿no? En mi congreso, como yo he pagado mi congreso, no doy a nadie y nadie entra. El problema es que ustedes comparten. Pero de todas maneras podemos solucionar, ustedes me ayudan a determinar quién es el malviviente y entonces los eliminamos, ¿ya? Muy bien. De todas maneras, sí, ¿qué? Una sugerencia. ¿Cómo me dice? Una sugerencia, eliminar a todos los que estén con cámara apagada. Sí, también les voy a eliminar. A todos los que estén con cámara apagada, les voy a eliminar. Me van a disculpar, pero les voy a eliminar, ¿ya? Por favor. Doctora, buen día, disculpe, quería hablar. Lo que mis compañeros se referían es que el enlace para unirse al grupo del WhatsApp está en el grupo del Facebook. Entonces, cualquier persona que entre a la página... ¿Y quién sube al Facebook? ¿Quién sube? Por favor, no suban al Facebook, entonces, ¿ya? Es de donde logramos entrar a su grupo de ustedes, la biblioteca de la facultad. Está en biblioteca, doctora. Ya, de todas maneras, hay que tener
cuidado con la invitación que les mando, ¿ya? Muy bien, entonces, de todas maneras, ya saben, ya no me escriban, por favor, a mi WhatsApp, ya saben que me encuentran sábado y jueves, de 9 a 12, ¿ya? Les voy a estar esperando con todo gusto. Listen, sí. Listen, el día viernes, ¿se acuerda que yo entré a su clase? Le dije que pasaba los lunes. Y dijo que los que tenían ya libro de o sea, ya están en curso 3 años o 4 años, y dijo que si ya teníamos nuestro libro podía hablar con nosotras. El día viernes. Sí. No se preocupen que los de tercero, cuarto y quinto voy a hacer una reunión. Esperemos un par de semanas, ¿ya? Voy a tener una reunión con todos los de tercero, cuarto y quinto. ¿Ya? Disculpe, doctora, disculpe, ¿no va a tomar lista? Porque ya les he tomado captura de pantalla. Por eso que captura, la que no prende, ya les dije, no, tiene falta al principio, captura de pantalla, es lo mejor, es la mejor lista, captura de pantalla y ahí ya tengo lista. Pero hay, por ejemplo, Disculpe, los que no... Sí. Al principio no tenía mi cámara encendida, me puse falta, pero ya la prendí, es que tenía problemas. Ya, mamita, pero ya tiene falta, pero por una falta no se va a morir. La próxima vez empieza su clase y empiecen. Desde las 7 preocúpense de su celular, ¿ya? Como yo desde las 7 me preocupo de mi computadorita, ¿ya? ¿Listo? Que tengan buena semana. Hasta luego y por favor vayan estudiando. Profe, a mí me puso... Chao, doctora. Hasta luego, doctora. Doctora, chao, doctora. Hasta luego.